Hola. Bueno, me parece que tenemos algunas dificultades técnicas para conectarnos con la gerente financiera del Foro SIDA. Le vamos a dar las palabras en unos minutos. Entonces, antes de comenzar y de darle la palabra a la doctora Paló, a nuestra expositora del día de hoy, me gustaría anunciar algunas de las reglas que vamos a seguir en esta webinar que todos ustedes pues ya conocen y que hemos seguido en las anteriores webinars. Karen. Hola, bien. Aquí tenemos a Senia. Adelante, Senia, para la bienvenida a la doctora Paloma. Y posteriormente yo regreso a brindar las reglas para este webinar. Ok, disculpa, tuvimos unas cuestiones técnicas, pero ya las solventamos aquí dentro de la oficina. Excelente, bienvenida. En nombre del Foro Nacional de SIDA, ¿verdad? Y de la Coordinación Nacional de nuestra institución, la doctora Xiomara Bu, damos la más cordial bienvenida a todos y todas a este tercer y último webinar. Y a la vez nos satisface enormemente el contar con la participación de la doctora Elsa Paló, a que reconocemos su trayectoria ética y profesional, destacándose pues tanto en el campo nacional como internacional. Y además de todo esto, pues nos sentimos muy honrados porque es miembro notable del Foro Nacional de SIDA, por lo que agradecemos enormemente su respuesta favorable, ¿verdad?, a este llamado de invitación por parte de nuestra coordinadora, Xiomara Bu, y también de nuestra institución. Y pues también recordando y reconociendo que en la época en donde la doctora Paló fungió como directora del Hospital Escuela Universitaria, nos brindó una apertura transparente y profesional para llevar a cabo una auditoría social y derogar en ese entonces la cuota de recuperación para las personas con VIH de nuestro país, ¿verdad? Para un mejor acceso a los servicios de salud, y cuya acción pues al final fue favorable y se logró derogar esa cuota de recuperación. Por lo que la doctora Palau siempre ha estado apoyando la respuesta favorable a la epidemia desde sus espacios, ¿verdad? Así que gracias una vez más y bienvenidos a todos y todas. Buen día. Bien, muchísimas gracias por las palabras. Y como les había mencionado, la doctora Elsa Paló nos estará acompañando en la webinar del día de hoy, y justo unos minutitos antes de darle la palabra a ella, voy a recordarles las reglas de este webinar. Agradecemos a todos mantener los micrófonos apagados. Podrán realizar sus preguntas al expositor, a la expositora del día de hoy vía el chat que tenemos en el Zoom, y estas igual se trasladarán a nuestra expositora, y también pueden hacer uso del icono de levantar la mano para darles la oportunidad de participación. Como en las webinars anteriores, también contamos con un formulario de participación cuyo enlace ya compartimos en el chat de este Zoom, y este formulario de participación deben completarlo, ya que servirá para contar con su información, ¿verdad? Y su registro para esta webinar, para la acreditación del diploma de participación y para hacerle llegar la presentación y toda la documentación que resulte de la webinar del día de hoy. Adicionalmente, durante los últimos minutos de esta webinar estaremos compartiendo con ustedes un formulario corto de evaluación, agradeciendo que este formulario lo puedan completar, ya que nos servirá para conocer sus impresiones sobre este grupo de 3 webinars desarrollados en el marco del proyecto. Bien, sin más que agradecerles a todos por su asistencia el día de hoy, y particularmente a la doctora Paló por compartirnos sus conocimientos, le doy la palabra. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, muy buenos días. Es un honor para mí estar con ustedes el día de hoy. Vamos a tratar de evacuar los dos temas, el tratamiento y el impacto del VIH y también COVID, y luego el manejo combinado de ambas patologías. Y muchísimas gracias por la invitación. ¿Me escucha? Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dar inicio. Permítame. No sé qué pasa, que no me está pasando. Vamos a ver.
a intentar pasar de esta otra manera. Aquí vamos. Ok, con VIH, ¿verdad? A nivel mundial tenemos más de 36.7 millones de personas que son VIH positivos mundialmente. Después de África subsahariana, el Caribe tiene la segunda tasa más alta de prevalencia de VIH en el mundo. Han muerto más de 35 millones de personas por causas relacionadas al VIH desde que inició la pandemia. Más de 6.800 casos nuevos y 5.700 muertos cada día en el mundo. Más del 80% de las infecciones en todo el mundo son por transmisión heterosexual y más del 50% de las personas infectadas por VIH en el mundo son mujeres. En Honduras, estos datos son hasta abril del 2021. Tenemos 39.006 casos de VIH desde 1985 hasta abril de este año. Aquí podemos ver que en personas con VIH asintomático tenemos alrededor de 13.665, infección avanzada por VIH 25.341, para totalizar 39.006. Usualmente en VIH asintomático hay un leve predominio de mujeres y ya en el avanzado un leve predominio en hombres. Vemos acá en los casos de SIDA según grupo étnico, donde predomina mestizos, que somos la gran mayoría, luego garífunas y misquitos, y vemos acá la asociación con tuberculosis, que se ha habido con un leve descenso, aunque las estadísticas en el 2020 y lo que va del 2021 han sido afectadas un poco por el tema de la pandemia. Aquí tenemos un resumen de la situación epidemiológica del VIH en Honduras, donde desde el inicio de la pandemia se han registrado este número de casos de que estamos hablando. La principal vía de transmisión en Honduras es la sexual, con un 94.7% de los casos nuevos diagnosticados de enero a diciembre del 2020. Las personas que se autodefinen como heterosexuales fue el 58.5%, mientras a una autodefinición de homosexual y bisexual fue de 22.18 y 11.95 respectivamente. El 2.05% se autodefinió como mujeres trans. En los últimos 5 años, el promedio anual de casos notificados a nivel nacional es de 11.000 casos y 7 departamentos acumulan el 86% de las notificaciones. Cortés, Francisco Morazán, Atlántida, Lloro, Colón, Choluteca, Comayagua, y las ciudades con mayor carga de VIH son San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, El Progreso, Choloma, Choluteca, Tela y Puerto Cortés. El 96% es raza mestiza, un 86% es raza mestiza, 5.2 garífuna, seguido de grupos mezquitos, y la población más afectada es la económicamente activa, entre los 20 y los 40 años de edad. Vamos a entrar rápidamente en los aspectos virológicos con el virus de VIH. Como todos sabemos, es un virus RNA de la familia de los retrovirus. ¿Por qué se llaman retrovirus? Porque normalmente nosotros de DNA pasamos a RNA, mensajero, etc. Estos virus lo hacen al revés. Ellos son RNA y de RNA pasan a DNA. Por eso se llaman retrovirus. Hay dos tipos principales, el HIV-1 y 2, el que circula mundialmente es el 1, el 2 tiene una circulación mucho menor en África subsahariana, en algunos lugares del sudeste asiático, en Brasil algunos casos. En Centroamérica no hay reportes. Los grupos dentro del VIH-1 se conocen grupos por características de proteínas antigénicas, son el grupo M, N, O y P. El grupo más frecuente en el mundo es el grupo M. El tipo más frecuente, ya dijimos, es el VIH-1. Dentro de este grupo M hay subtipos. Hay 9 subtipos conocidos: A, B, C, D, F, G, H, J y K. Y dentro de cada uno de estos subtipos hay formas recombinantes.
En Honduras, en los estudios que se han hecho hasta el momento, se ha demostrado que lo que circula es el VIH-1, grupo M, subtipo B. Vamos a ver ahora el virus per se. Aquí esto que esquemáticamente está hecho como una tachuela, la GP120, la P41 que nos sirve para la adherencia del virus, la doble capa lipídica que tenemos acá. Acá tenemos la proteína de la cápside o P24 que nos sirve para hacer diagnóstico, el material genético del virus, transcriptasa reversa, integrasa, proteasa, como las proteínas que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que son las más importantes en la función y en la reproducción del virus. Aquí en esta imagen podemos ver cómo aquí tenemos nuestro virus de VIH, tachonado sí, por su GP120 y su P41, y adentro su material genético y las demás proteínas. Cuando se acerca a las células por las que tiene tropismo, como los linfocitos CD4, por ejemplo, también algunos macrófagos, ¿no? Y algunas células intersticiales, entonces, vemos que la GP120, que está en la periferia, entra en contacto con el receptor CD4. Aquí también los CD4, vamos a ver que tenemos correceptores. Los correceptores son CCR5 o CXCR4. Vemos que los XR4 lo vamos a ver más en diferentes tipos de células, cada uno de ellos. Este GP120 entra en contacto también con los receptores. Esto permite que haya una variación anatómica que favorece que la GP41 entre en contacto con la pared celular y haya una fusión del virus con la célula. Al haber la fusión, sale el material genético del virus, que ya sabemos es un RNA, y entonces aquí tenemos que la proteína, la transcriptasa reversa, se encarga de convertir ese RNA en un DNA viral. ¿Cómo lo hace? Pues a cada nucleótido le pone el que corresponde, a cada adenina una timina, a cada citosina una guanina, y de esa manera formamos el DNA viral. Aquí actúan algunos de los medicamentos ARB, los inhibidores nucleótidos de transcriptasa reversa y los no nucleótidos de transcriptasa. Ok, una vez que tenemos el DNA viral, entra hacia el núcleo de la célula y vamos a ver que ahí, por acción de la integrasa, se produce una integración del DNA viral con el DNA de la célula, y a esto lo conocemos como un provirión. Y luego, ¿qué va a hacer esa célula? Pues lo que hacen todas las células, leer las instrucciones que están en este material genético y producir las proteínas. Y aquí vamos a ver que se produce el genoma viral y se producen las demás proteínas por acción del RNA mensajero. Se produce una traducción de la información genética en proteínas, se forman las poliproteínas del virus, viene un ensamblaje nuevamente y luego del ensamblaje viene el proceso de salida y maduración. Allí vamos a ver que durante este proceso viene la acción de la proteasa, clivando, partiendo la poliproteína viral en los segmentos específicos, y la GP160 se convierte a GP120. Ya tenemos un nuevo virus maduro y este sí es capaz de infectar otras células y continuar la producción de la enfermedad. En la infección primaria, nosotros vamos a ver que usualmente se produce una carga viral bastante alta porque el virus se multiplica a una velocidad enorme, 10.000 millones de copias por día puede llegar a tener. ¿Y a dónde se va a ubicar? A los sitios donde hay más células CD4 por las cuales tiene tropismo. Uno de esos sitios es el intestino, donde está el CALC, o sea, el área de células inmunes dentro de el intestino. Vamos a ver aquí
que eso es uno de los lugares en donde vamos a tener mayor cantidad de virus llegando. Y eso hace que disminuya la cantidad de células CD4. Entonces tenemos durante la infección primaria una gran cantidad de virus, una disminución de células CD4 y vamos a ver que eso se puede modificar posteriormente. ¿Cuál es la consecuencia de la infección por el virus de VIH en este sistema inmune que está en el intestino? Se ha postulado que esta es la razón de por qué hay una inflamación crónica en toda la vida de las personas con VIH. ¿Por qué? En el intestino sano nosotros tenemos todo lo que hablábamos de sistema inmunológico, una mayor cantidad de células. CD4 es la cantidad más grande de CD4 en todo el cuerpo. Hay una unión entre células epiteliales que es muy estrecha. Tenemos también aquí péptidos antimicrobianos y hay una gran interacción entre los microbios que están fuera y el enterocito. Cuando viene la infección por VIH, vemos que hay apoptosis de algunos enterocitos, entrada de productos microbianos hacia el intestino, destrucción de las células CD4 por el virus de VIH, y entonces se produce una translocación de bacterias hacia el interior del organismo. Hay una expansión del viroma intestinal y esto produce una activación inmune de tipo sistémico que es permanente en VIH. Entonces, podemos ver que en la infección primaria el virus afecta los linfocitos CD4, macrófagos, el establecimiento de la infección en el GALP, en el sistema inmune del intestino. Esto nos lleva posteriormente virus hacia sangre con una viremia masiva, diseminación amplia hacia todos los órganos, especialmente los linfoides, como los órganos linfáticos, ¿verdad? Los ganglios linfáticos. Hay una reacción inmunitaria específica del virus, hay un atrapamiento del virus y establecimiento de una infección crónica persistente. Esto nos lleva a una activación inmunológica que esto, cuando está en la etapa, aquí en los ganglios, aquí pueden ser muchos años, 8, 10 años. Pero posteriormente viene una activación inmunológica del virus que puede estar acá como provirión. ¿Y cómo se activa y por qué se activa? Por activación inmunológica mediada por citoquinas y señalamiento celular aberrante mediado por la cubierta del VIH en las células que están en todos estos sitios. Se produce una replicación acelerada del virus y si no hay tratamiento antirretroviral, pues habrá una destrucción del sistema inmunológico. En esta gráfica podemos ver cuál es la evolución típica de los individuos infectados con VIH sin tratamiento ARV. Esta de acá es la etapa de la infección temprana, donde tenemos una gran cantidad de virus y un descenso de células CD4 por la destrucción producida por el virus, que puede ser por apoptosis, puede ser también por acción directa o a través de los linfocitos CD8. Y aquí pueden o no haber síntomas. Si hay síntomas, se produce el síndrome agudo por VIH. Esta es también la etapa de la ventana inmunológica en donde tenemos un montón de virus, somos capaces de transmitirlos, pero si nos hacen una prueba que mide anticuerpos, nos va a salir negativa porque estamos en las etapas iniciales cuando todavía no se han producido anticuerpos, especialmente la semana 1. Ok, posteriormente vimos que el virus se va hacia los sitios en donde puede permanecer en forma de provirión, como un reservorio, y posteriormente vamos a ver que el virus vuelve a reproducirse rápidamente por ese estímulo en base a citoquinas y la estimulación aberrante en la periferia de las células infectadas. ¿Y qué hacen los CD4? Los CD4, mientras el virus no está en reproducción activa, los CD4 se mantienen más o menos estables. Mientras el paciente anda con 500 o más células CD4, probablemente no habrán síntomas, pero en la medida que el virus se vuelve a reproducir, empieza a destruir por los mecanismos que dijimos CD4
Y entonces al final, si uno no interrumpe esto con terapia ARV, al final vamos a tener que el paciente tendrá millones de virus por ml y tendrá muy poco CD4, 50 CD4, 10 CD4. Todos hemos visto pacientes de esa manera. Cuando se presentan las infecciones oportunistas, en la medida que van disminuyendo los CD4, el paciente se va infectando de lo que tiene a su alrededor. Y por debajo ya de 200 células CD4 vamos a empezar a ver las infecciones más severas, y cuando el paciente fallece puede tener 2 y 3 patologías simultáneas. Esto es si no damos ARV. Si damos ARV, nosotros interrumpimos esto, destruimos el virus y elevamos los CD4 y por tanto el paciente no se infecta. Podemos decir que la infección por VIH se puede dividir en las siguientes etapas: la etapa de transmisión viral, la etapa de la infección aguda, también llamada infección primaria o síndrome de seroconversión aguda, que puede ser clínicamente como un dengue leve, ¿verdad? La infección crónica por VIH, que se puede subdividir en estas etapas: infección crónica sin SIDA, en la etapa que también se le ha conocido como portador asintomático, el paciente ya con SIDA con un conteo de CD4 de menos de 200 células por mililitro, o la presencia de una enfermedad definitoria de SIDA, y lo que se conoce como infección avanzada por VIH con un conteo de CD4 de menos de 50 células. ¿Cuál es el cuadro clínico cuando se produce en la infección aguda? La infección aguda da síntomas en alrededor del 50% de los casos. El otro 50% no presenta síntomas. Pero cuando los da, produce usualmente fiebre, linfadenopatía, dolor de garganta, erupción cutánea, mialgias, artralgias, diarrea o cefalea. Muy similar a cualquier virosis, ¿verdad? Una mononucleosis, a un dengue, etcétera. El 60% ya dijimos puede ser asintomático, los niveles de ARN pueden ser superiores al 1.000.000 de copias por ml, el CD4 cae transitoriamente y la presencia de una enfermedad sintomática prolongada de más de 14 días durante la infección temprana parece estar correlacionado con una progresión más rápida hacia SIDA. Vamos a hablar aquí de los estadios clínicos de la infección por VIH según la OMS. La primaria, que puede no tener síntomas, o el síndrome retroviral agudo que acabamos de ver. El estadio clínico 1, que puede seguir siendo asintomático o tener una linfadenopatía generalizada persistente. El estadio clínico 2, con todo lo que vemos acá, puede haber pérdida de peso inexplicada, menos del 10%. Infecciones respiratorias recurrentes, otitis, sinusitis, herpes zóster. Todo paciente con vida sexual activa y un herpes zóster debe investigarse por VIH, queilitis angular, úlceras orales recurrentes, erupciones papulares, dermatitis seborreica, onicomicosis, que es tan común en VIH. Este es un ejemplo de dermatitis seborreica. También en el estadio clínico 3 ya tenemos pérdida de peso mayor al 10%, diarrea de causa desconocida más de un mes, fiebre recurrente de causa no explicada mayor de un mes, candidiasis oral persistente, leucoplaquia vellosa, tuberculosis pulmonar. Todo paciente con tuberculosis debe de hacerse una prueba de VIH, sobre todo en países como el nuestro, donde la coinfección es bastante común. Infecciones bacterianas severas, estomatitis. Aquí tenemos un ejemplo de moniliasis oral. Y este es un ejemplo de leucoplaquia vellosa. Parece como monilia, pero esto no es producido por hongos. Esto puede ser una etapa premaligna y puede ser debida a origen viral. El estadio clínico 4, donde ya hay síndrome de emaciamiento, neumonía por neumocistis, neumonías recurrentes, infección crónica por herpes simple más de un mes, cándida en esófago, TB extrapulmonar, gaposis, toxoplasmosis del sistema nervioso central, encefalopatía por VIH,
Acá tenemos parte del estadio 4 también. Algunas de estas ameritan confirmación laboratorial. Criptococosis extrapulmonar, enfermedad por micobacteria no TB, o sea, micobacterias atípicas diseminadas, cándida en tráquea, diarrea por Cryptosporidium, retinopatía por citomegalovirus, micosis sistémicas, linfomas, cáncer cervical invasivo, leishmaniasis diseminada típica, bacteremia recurrente por salmonella nodifódica, y estas son las condiciones definitorias de SIDA. Cualquier persona con una de estas enfermedades y un VIH positivo, si tiene, no importa qué conteo de CD4 tenga, si tiene una de estas enfermedades, ya la clasificamos como SIDA, ¿verdad? Entonces, para decir SIDA, o tenemos a alguien que tiene menos de 200 células CD4 o alguien que tiene una de estas enfermedades. La clasificación inmunológica de la Organización Mundial de la Salud para ya un VIH establecido es la siguiente. A nosotros nos interesa ahorita aquí en mayores de 5 años. Se considera que la inmunodeficiencia es no significativa cuando los CD4 están arriba de 500, que es leve cuando están entre 350 y 500, moderada entre 200 y 349 y grave menos de 200 o menos del 15% en niños. La clasificación del CDC para adolescentes y adultos. Tenemos categorías clínicas A, B y C. La A es la que no tiene síntomas o tiene una linfadenopatía generalizada persistente, como la categoría 1 de la OMS. La B cuando hay síntomas, como la categoría 2 y 3 de OMS. Y la C es la enfermedad definitoria de SIDA. Ellos también toman en cuenta el conteo de CD4, más de 500 células CD4, entre 200 y 499 o menos de 200. Entonces, si alguien tiene una enfermedad sin síntomas y tiene más de 500 células CD4, es un A1. Si no tiene síntomas y tiene menos de 200, es un A3. Si tiene, por ejemplo, una tuberculosis pulmonar y anda entre 200 y 500 células, es un B2. ¿Y quiénes son los que tienen SIDA? Los que están en rojo. Para decir SIDA, es toda persona que tiene una enfermedad definitoria de SIDA, aunque tenga más de 500 células CD4, o cualquier persona que tiene VIH y tiene menos de 200 células, aunque no tenga síntomas. Entonces, con menos de 200 células, aún sin síntomas, es SIDA. Con más de 500 células, pero si tiene una enfermedad definitoria, también ya lo consideramos SIDA. Ok, con respecto al laboratorio, han habido pruebas de laboratorio que nos miden anticuerpos de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Acordémonos, los anticuerpos toman alrededor de 2 a 3 semanas en empezar a producirse. ¿Cuánto tiempo es lo más que se pueden tardar? Alrededor de 3 meses. Entonces, vemos que los de primera generación medían anticuerpos IgG, pero eran positivas estas pruebas más o menos un mes, mes y medio después que entra el virus. Los de segunda generación alrededor de un mes, los de tercera generación ya de 20 días a un mes, y los de cuarta generación nos miden IgM, IgG, antígeno P24, de 15 a 20 días. Cualquiera me dirá, ¿y los 15 días antes qué? Bueno, si hacemos una carga viral lo podemos detectar. A este periodo es el periodo menor de 15 días que uno puede tener el virus, transmitirlo, aunque la prueba de anticuerpos esté negativa. El Western Blot, que se usa para confirmación y que actualmente en los países de alta carga de VIH se va por clínica y por anticuerpos, sobre todo el diagnóstico, y la prueba de carga viral, que pueden ser la de sensibilidad menor de 50 copias, que mide ARN viral, y que puede ser positiva de los 10 a 15 días después que entró el virus, y en las ultrasensibles, que miden de 1 a 5 copias por ml, que usualmente son positivas 5 días después que ingresó el virus al organismo. Perdón.
Tanto en las guías actualizadas de OMS, CDC y las nacionales, no puede hacerse diagnóstico de VIH con una sola prueba. Deben hacerse 2 pruebas diferentes utilizando métodos diferentes para poder confirmar el diagnóstico. Puede ser 2 pruebas que midan anticuerpos por tipos diferentes de mecanismos, pruebas que midan antígeno o anticuerpo. La prueba que mide antígeno P24 nos ayuda a confirmar y las mediciones de RNA, DNA viral que son confirmatorias. Este es el algoritmo diagnóstico de la Secretaría de Salud al 2021, que básicamente lo que nos dice es si le hacemos una primera prueba al paciente y la prueba sale no reactiva, pues lo reportamos como negativo, pero si nos sale positiva, tenemos que pedir una segunda prueba. Si esa segunda prueba es positiva, bueno, ok, lo reportamos positivo, pero si tiene una segunda prueba negativa, entonces ya tendríamos la primera positiva, la segunda negativa, por tanto es no concluyente, se envía al laboratorio departamental a que se le haga un ELISA. Si el ELISA es positivo, podríamos reportarlo, pero también podemos mandarlo a confirmación con Western Blot. Ok, aquí cuáles son las indicaciones para hacerle la prueba de VIH a quién. A toda persona que desee hacérsela con consentimiento informado, a las poblaciones claves, HSH, MTS, población trans, toda persona con diagnóstico de tuberculosis, toda persona con diagnóstico de ITS, toda embarazada, idealmente realizarla en el primer y tercer trimestre, toda persona que sufre accidente laboral, toda persona que sufre violencia sexual y todo hijo de madre perinatalmente expuesto a VIH. Estos son los establecimientos de salud que realizan pruebas de detección de anticuerpos de VIH. Son 651 establecimientos y más de 10 ONGs que en el país nos hacen las pruebas. El objetivo principal del tratamiento antirretroviral, evitar la morbimortalidad, porque claro, ¿qué es lo que hace el ARV? Detiene al virus, evita que se multiplique, y al evitar que se multiplique, entonces recuperamos la respuesta inmunológica, no destruimos a los CD4, y por tanto el paciente no se enferma y disminuye la morbimortalidad. Entonces, el objetivo es evitar morbimortalidad, recuperar respuesta inmune y control completo de replicación viral. En las resistencias tenemos que aprender a manejarlas para mantener opciones futuras de tratamiento. Tenemos que estar pendientes de los efectos secundarios, por eso tenemos que ver qué dosis vamos a dar de cada medicamento. Y paciente al que nosotros logramos controlar con cargas virales indetectables CD4 altos, estamos también ayudando a reducir la transmisión del VIH. Esto es otra vez el ciclo de replicación del virus y aquí tenemos dónde actúan los diferentes medicamentos. Están los inhibidores de entrada, los inhibidores de fusión, los de transcriptasa reversa, están los nucleósidos, los no nucleósidos. ¿Cómo actúan? Los nucleósidos tienen una estructura química muy similar a los nucleótidos de verdad. Entonces el virus, en lugar de tomar un nucleótido real, toma la molécula química del medicamento y ahí se detiene la formación de DNA viral. Y los inhibidores no nucleótidos funcionan porque afectan la enzima de la transcriptasa reversa. Entonces, aunque están actuando en el mismo sitio, lo hacen por mecanismos diferentes. Y por eso durante años se pudieron usar conjuntamente. Ok, tenemos también acá los inhibidores de integrasa, que lo que hacen es impedir que el DNA viral que se formó por acción de la transcriptasa reversa, impiden que ese DNA pueda entrar y meterse dentro del genoma del linfocito CD4. Entonces, los inhibidores de integrasa inhiben la integración de este material genético. Los inhibidores de proteasa, que lo que hacen es inhibir a la proteasa, por tanto no se cliva la poliproteína, no se forman las proteínas específicas del virus, y están también los inhibidores de maduración,
que no dejan que la GP160 pase a GP120. ¿Cuál es el principio de tratamiento ARV? En un inicio, allá por los años 2003, 2004, se decía, solo vamos a dar ARVs a los que tienen menos de 500 células CD4. Después a los que tienen menos de 350 o menos de 200. Actualmente, la indicación es todo paciente VIH positivo, independientemente del conteo de CD4 que tenga, debe iniciar tratamiento antirretroviral. ¿Para qué? Para tratar de preservar el sistema inmune lo más que podamos. Esta es la guía actual de manejo de pacientes con VIH de la Secretaría de Salud y todos sabemos, estamos en la etapa de migración del esquema de primera línea que teníamos de tenofovir, emtricitabina y efavirenz hacia tenofovir, lamivudina y dolutegravir, que es el esquema de primera línea que se recomienda por parte de OMS y por organismos internacionales también para VIH, sobre todo en países con recursos económicos escasos. Hubo dudas en un inicio si se podía usar en embarazadas. Actualmente ya sabemos que sí se puede usar, no hay ningún problema en base a estudios hechos en varios países africanos. Y esto viene en una sola cápsula, como ustedes saben, es una combinación fija. ¿Cuál es el régimen alternativo de primera línea que tenemos actualmente en Honduras? Es tenofovir 3-TC y lopinavir ritonavir. O podríamos usar en algunos casos efavirenz de 400 miligramos al día combinado con tenofovir 3-TC o tenofovir emtricitabina. Voy rápido aquí por dos razones, tiempo y porque sé que ustedes ya están acostumbrados a manejar esto. A quienes se ha dejado en este esquema, aquellos que no han tenido efectos adversos, aquellos que han tenido una respuesta adecuada, con cargas virales indetectables, CD4 altos. Pero la meta es migrar esto hacia tenofovir 3-TC dolutegravir. ¿Por qué? Porque acá tenemos más tiempo sin que falle el tratamiento y menos efectos adversos. También, según circunstancias particulares, podemos dar AZT, 3-TC, efavirenz, como ya dijimos, o tenofovir, 3-TC, raltegravir, o abacavir, 3-TC, dolutegravir, dependiendo de circunstancias específicas de cada paciente. Falla el paciente a esto, vamos a segunda o tercera línea y usualmente lo hacemos a través de la mesa ARV, en donde se analiza cada caso. El monitoreo y seguimiento de las personas con ARV. Bueno, tenemos que monitorizar efectos secundarios, ver que cumpla con la terapia, que haya adherencia, ver las interacciones medicamentosas, ver la eficacia de la terapia, ver la función renal y hepática. ¿Cuándo vamos a sospechar que hay resistencia? Cuando hay un recrudecimiento de infecciones oportunistas y antes de eso, caída de CD4, elevación de carga viral, incapacidad de volver un paciente indetectable en su carga viral a pesar del tratamiento. El paciente desarrolla resistencia en gran parte de las ocasiones por falta de adherencia o cuando tenemos infecciones recientes. En esta diapositiva vemos lo que pasa. Si tenemos un paciente que adquiere el virus, aquí está su infección primaria. Vemos que si nosotros iniciamos la terapia ARV va a haber una caída de ese virus hasta volverlo indetectable y podrá permanecer indetectable por años. Pero si el paciente deja de tomar el medicamento o sucede una falla virológica porque el virus desarrolla mutaciones en contra de estos medicamentos, entonces vuelve a haber un rebote de la carga viral que la tenemos que distinguir de los blips. Los blips usualmente es carga viral en menos de 400 copias por ml y son momentáneos. En cambio, las fallas virológicas, estamos hablando arriba de 1000 copias por ml y permanentes y para arriba. Así las podemos distinguir. Aquí vemos cuáles son los tipos de mutaciones que vamos a encontrar, dependiendo de cuáles son los medicamentos que hemos estado usando en el paciente.
Cuando usamos inhibidores nucleótidos como lo que habíamos estado usando, AZT, 3TC, luego tenofovir, por ejemplo, emtricitabina, normalmente lo que hacemos son las mutaciones conocidas como TAMS, K65R, M184B, las más conocidas. Con los inhibidores no nucleócidos aquí las tienen, con los inhibidores de proteasa aquí las tienen, y con los inhibidores de integrasa aquí están. Esto es lo que les va a reportar el genotipo y nos va a decir en base a la presencia de estas mutaciones a qué medicamentos puede ser sensible el paciente. Ahora vamos a entrar a VIH previo tomada de un poquito de agua. A COVID-19, perdón. Vamos con COVID-19. Desde 1930 se describen coronavirus en animales. Luego en el 65 se vieron que coronavirus podían ser causantes de gripes comunes. Luego vino el SARS en 29 países en Asia en el 2002. Después en el 2003 el MERS en el Oriente Medio, también por coronavirus beta, hasta que en diciembre del 2019 en Wuhan, China, tuvimos la descripción del actual virus, ¿verdad? ¿Cuáles son las generalidades del coronavirus? También es un RNA. Y como todos los RNA muta bastante, pertenece a esta orden nidovirales, familia coronavirus. Tiene 4 géneros, alfa, beta, gamma y delta, pero ¿cuáles son las que producen enfermedad en humanos? Alfa y beta. El subgénero es arbecovirus del virus actual, y vamos a ver que en el beta es donde tenemos a el coronavirus actual. Aquí esto es hasta hoy, esta madrugada. Tenemos 241 millones de casos en todo el mundo, 241.133.110. Sin embargo, está empezando a ponerse un poco ralito estos puntitos rojos. En los meses anteriores estaba mucho más espeso, por decirlo de alguna manera. Tenemos que la cantidad de muertos, 4.905.515. Total de vacunas aplicadas, 6 billones con B, 6.000 millones de dosis. Y se aplica cada 28 días un promedio de 674 millones de dosis. Sin embargo, acá vemos que la gráfica de los casos por semana mantiene altos y bajos. Hay una leve tendencia ahorita hacia la baja, y las muertes se siguen viendo con una leve tendencia también aparentemente hacia descenso a nivel mundial, y esto puede estar relacionado por la cantidad de vacunas aplicadas en el mundo. Aquí tenemos Honduras, casos en todos los departamentos. Tenemos reportados hasta esta madrugada 372.179 casos, ¿verdad? Los departamentos más afectados. Tenemos Cortés, Francisco Morazán, pero también Lloro, Atlántida, ¿verdad? El Paraíso. Muertes por departamento, muertes hay reportadas 10.096. Estas son confirmadas. Probablemente el número ideal anda multiplicando esto por 3, el número real, ¿verdad? Probablemente. Vamos a ver acá las variantes de interés. Como todo virus RNA muta, variantes de interés son mutaciones usualmente en la espiga, en la proteína S, que es la parte que se produce un attachment, la que se pega a la célula para reproducirse. Cuando hay mutaciones en esa área, pero esas mutaciones no inciden en el comportamiento del virus, se les conoce como variantes de interés. Se nombran según el alfabeto griego. Aquí tienen ustedes epsilon, zeta, eta, iota, kappa, lambda, y las variantes de preocupación, o VOC por sus siglas en inglés. Estas son las que sí, todas las variantes, todas las mutaciones en esa proteína S son capaces de modificar la conducta del virus y volverlo más agresivo o volverlo con mayor capacidad de que se multiplique y de que contagie. Aquí tenemos las diferentes variantes de preocupación en los departamentos reportados
Esto es confirmado ya por laboratorios internacionales, el GORCAS. Y tenemos prácticamente la variante alfa, beta, gamma, ya está reportada también la delta en varios departamentos del país, circulan prácticamente todas las variantes. ¿Cómo nos funciona el virus? Pues nos funciona que el SARS-CoV-2, la proteína S del SARS-CoV-2 que está en la periferia, se pega a la enzima convertidora de angiotensina 2, que es el receptor que utiliza el virus. ¿Y dónde está este receptor de enzima convertidora de angiotensina 2? En todos estos lugares. En mucosa nasal, en bronquios, corazón, pulmón, riñón, estómago, esófago, en la vejiga, el ilium. Y utiliza, ese es el que el virus del SARS-CoV-2 utiliza como su receptor. Aquí vemos cuál es la vulnerabilidad de los diferentes órganos al virus. En azul los de bajo riesgo, en rojo los de alto riesgo. Y en esta diapositiva ustedes pueden ver que prácticamente en cualquier órgano hay enzima convertidora de angiotensina 2 como receptor y por tanto el virus del COVID puede penetrar. Esto es una diapositiva bastante importante en cuanto a la fisiopatología del SARS-CoV-2, del COVID. Y por lo siguiente, todos sabemos que hay endotelio en todo el cuerpo humano. Y el endotelio tiene funciones de inmunorregulación, tiene funciones de trombosis o trombolisis, tiene unas funciones de regulación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces llega el virus del SARS-CoV-2, se acopla a su receptor, el AC2, enzima convertidora angiotensina 2. Aquí hay un correceptor también, que es una serina, una proteasa de serina de transmembrana, y aquí hay otro que se llama ADAM17, que es una metaloproteína que influyen en el comportamiento de ese endotelio después de que el virus entra. ¿Qué es lo que sucede? Vemos que hay una activación inmune a través del factor de necrosis tumoral y sus receptores, a través de los receptores TOL, lo que se conoce como los grupos moleculares de activación inmunológica, que puede ser de grupos moleculares de daño tisular o componentes de virus, que estimulan la secreción de citoquinas, la netosis, que consiste en tipo de neutrófilos, fragmentos de neutrófilos que interaccionan con estos complejos moleculares para producir la activación inmune del endotelio. También el virus y la interacción con estos dos correceptores se mira que hace a nivel endotelial, aumenta los factores protrombóticos como el von Willebrand, el factor tisular, y disminuye los fibrinolíticos, por tanto promueve la formación de trombos. Y acá, como el virus utiliza el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, se produce una disregulación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Al estar ocupada la enzima convertidora de angiotensina 2, se acumula la angiotensina 2, que tiene una función de vasoconstricción, broncoconstricción, inflamación, promoción de fibrosis. Al final, todo esto afecta el endotelio de cualquier órgano, ¿verdad? De vasos sanguíneos, de pulmón, de corazón, se producen trombos y se produce una activación inmunológica, tormentes, citoquinas, etc. Esto está publicado en New England recientemente, la formación de trombos en los vasos sanguíneos, sobre todo la microcirculación en pacientes que fallecen de COVID. Esto está ya bien demostrado, lo que acabamos de ver en fisiopatología se demuestra en esas fotos. ¿Cuáles son entonces los hallazgos que estamos viendo? Una trombosis, una microtrombosis diseminada, microangiopatía, activación endotelial, angiogénesis, y hay un daño directo a los vasos sanguíneos en forma generalizada. ¿Qué es lo que vemos en COVID? Esta es la gravedad de la enfermedad según la línea de tiempo. Al principio, ¿qué es lo que vamos a ver? La etapa 1 o la fase de respuesta viral. Entra el virus. ¿Cómo entra? Ya vimos que
a través de aerosoles, a través de microgotas infectadas que llegan de una persona a otra, y cuando estamos en cercanía sin mascarilla, y en la etapa inicial, en la nasofaringe y en la orofaringe, hay una respuesta viral y una multiplicación viral importante. Vamos a ver luego en la etapa 2, la fase pulmonar, que se divide en 2A y 2B. En la 2A todavía no hay hipoxia, en la 2B ya hay hipoxemia. Aquí ya tenemos una disminución de la cantidad de virus y un aumento de la respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver en la fisiopatología, y hay una fase de hiperinflamación y tormenta de citoquinas que va cada vez en aumento, de manera que cuando entramos a la etapa 3 o la fase de la tormenta de citoquinas, de la hiperinflamación, virus aquí ya no hay. El problema es la hiperinflamación que se produjo, la microtrombosis generalizada. Y esto se descubrió a través de las autopsias hechas en Europa, en Italia, en España, en Estados Unidos. En un inicio en Wuhan, en China, cuando esto empezó en diciembre del 19, se pensaba que el problema era por la presencia del virus a nivel pulmonar, y luego se descubre que en realidad la fase de respuesta viral va desapareciendo, y lo que queda y lo que más daño hace es la hiperinflamación y la respuesta inflamatoria anómala. El cuadro clínico, el periodo de incubación usualmente de 4 a 5 días, pero puede llegar a ser hasta 14 días. La presentación clínica, este es un espectro clínico que varía desde una enfermedad respiratoria leve hasta una enfermedad severa con neumonía, hipoxia y afectación de múltiples órganos, shock. Hasta el momento se considera que del 15 al 20% de los infectados se complica, pero el 80 al 85% puede ser leve. En Honduras se comporta leve según los datos de la CESAL, del 60 al 65%. Puede haber persistencia de síntomas en más del 60% de los casos. La neumonía con fiebre, tos, disnea más infiltrados es la complicación más común en COVID y es clínicamente indistinguible de otras neumonías virales como la de la influenza. El síndrome de distrés respiratorio es la principal complicación del COVID grave, el estadio 3, y se puede manifestar poco tiempo después del inicio de la disnea. La mayoría de muertes sigue siendo en pacientes mayores de 60 años con comorbilidad, pero cada vez más se puede ver que también se muere la gente joven sin comorbilidades, y con la variante, sobre todo con la Delta, se ve más gente joven falleciendo sin comorbilidades. Los hallazgos de autopsia, que hablamos ya de ellos. Acá se ha detectado virus del SARS-CoV-2, además de la vía respiratoria en heces, orina, sangre, semen, pero la transmisibilidad es incierta. Los infectados parecen ser más contagiosos en los primeros días de la infección, usualmente desde 2 días antes que inicien los síntomas hasta los primeros 7 días de síntomas, son los de mayor facilidad de contagio. Y los contagios después de 7 a 10 días de estar con síntomas es poco probable, especialmente en pacientes inmunocompetentes y con síntomas leves. La presencia de un PCR en tiempo real positivo por tiempos prolongados después que se resuelven los síntomas no está claramente asociado con mayor contagiosidad. Lo que queda ahí son residuos virales en la garganta, que son los que me detecta el PCR en tiempo real. Entonces, usualmente después del día 14, aunque tengan PCR positivos, el contagio disminuye. No todos los pacientes infectados desarrollan respuesta inmune protectora, por tanto la reinfección es posible, pero es esporádica y ya lo hemos visto todos. Uno lo confirma con mapeo genético, pero creo que hasta este momento todos hemos tenido casos en donde el paciente llega con síntomas, con un PCR en tiempo real positivo, se le da tratamiento, mejora, egresa, negativiza PCR y meses después viene con otro PCR positivo, ¿verdad? Entonces, sí tenemos reinfecciones en el país. El periodo de cuarentena más aceptable es 14 días, pero se puede aceptar 7 a 10 días en asintomáticos.
¿Cuáles son los síntomas iniciales? Usualmente cefalea, secreción nasal, puede haber anosmia, ageusia. Con delta hay menos anosmia y menos ageusia. Tos, podemos tener molestias de garganta, que se ve bastante con delta. Puede haber ya los síntomas de neumonía, si esto se desarrolla, náusea, vómitos, diarrea es frecuente, además de fatiga, dolor muscular. Los estadios clínicos, perdón. Los estadios clínicos tenemos estadio 1, 2A, 2B, 3. El estadio 1, los primeros 7 días, síntomas leves, inespecíficos, cargas virales altas y el virus está estableciéndose en varios órganos, sobre todo en pulmón. El 2A, ya tenemos afectación del pulmón de 7 a 10 días, síntomas moderados, puede haber inflamación pulmonar, pero sin hipoxia. Inicia procesos neumónicos, podemos ver ya infiltrados en vidrio esmerilado, parámetros inflamatorios en ascenso. El 2B, hay inflamación pulmonar, pero aquí ya hay hipoxia, lo cual es sinónimo de hospitalización, idealmente. Necesidad de uso de oxígeno en las diversas modalidades, inicio de esteroides según el juicio clínico, estadio clínico 3. Ya hay una hiperinflamación sistémica extrapulmonar, síndrome de hipercoagulabilidad, puede haber choque séptico, distrés respiratorios, eventos trombóticos, infecciones nosocomiales. Esta es la clasificación según el NIH, básicamente lo mismo que acabamos de ver, nada más que ellos llaman leve, moderado, severo y crítico. Asintomático solo tiene el test positivo, pero sin síntomas. Enfermedad leve, síntomas inespecíficos, sin disnea, sin rayos X anormal. Enfermedad moderada, ya tenemos afectación pulmonar, pero satura más de 94 en aire ambiental. Enfermedad severa, ya hay taquipnea, más de 30 por minuto, saturaciones menos de 90, PaO2 o FiO2 menor de 300, o infiltrados en rayos X o tomografía mayor del 50%, y la enfermedad crítica con falla respiratoria, choque séptico, etc. Estas son las manifestaciones extrapulmonares, las podemos ver de todo tipo, dermatológicas, cardíacas, endocrinas, gastro, neurológicas, tromboembolias, problemas hepáticos, renales. No me voy en detalle, pero ustedes pueden leerlo en la diapositiva por razones de tiempo. Aquí tenemos las comorbilidades que el CDC clasifica como factores de riesgo para COVID severo. Cáncer, enfermedad cerebrovascular, en niños con algunas enfermedades de base, enfermedad renal crónica, EPOC, diabetes mellitus 1 y 2, síndrome de Down, problemas cardíacos como falla cardíaca, enfermedad coronaria, cardiomiopatías, VIH, condiciones neurológicas como la demencia, obesidad, sobrepeso, embarazo, fumado, enfermedad de células falciformes, trasplantes de órganos sólidos, los pacientes con usuarios de drogas, uso de esteroides o terapia inmunosupresora. Los factores de riesgo posibles son fibrosis quística y talasemia, y factores de riesgo posible pero con evidencia mixta, el asma bronquial, la hipertensión, enfermedades hepáticas y deficiencias inmunológicas. Un par de palabras sobre el laboratorio. Aquí sobre todo nos interesa ver que en COVID pues podemos tener las cargas virales que pueden ir por su periodo de incubación desde una semana antes incluso de que aparezcan los síntomas y desaparece alrededor de la tercera semana después de que aparecen los síntomas. El antígeno es detectable sobre todo un par de días antes que aparezcan síntomas. Durante los síntomas, allí podemos tener antígeno positivo. El PCR en tiempo real que nos va a medir de la carga viral, la vamos a tener positiva hasta 3 semanas después. Y los anticuerpos, el IgM, la IgG, usualmente van a empezar a presentarse al final de la primera semana, inicio de la segunda semana. Entonces, si yo tengo a alguien que tuvo un contacto sospechoso y tiene síntomas, le puedo hacer un antígeno durante la primera semana. Si la persona tuvo el contacto sospechoso
y está sin síntomas, el PCR puede ser con mayor agudeza diagnóstica, ¿verdad? Y los anticuerpos los vamos a medir después de 2 semanas de estar con la enfermedad. ¿Cuáles son los hallazgos de laboratorio que nos dicen aquí hay un proceso inflamatorio importante? Ojo con este paciente que se puede complicar. Aquí los tenemos. Dímero D mayor de 1000 es un signo de mal pronóstico. PCR mayor de 100 también es un signo de mal pronóstico para COVID severo. LDH mayor de 245, troponina 2 veces el valor normal, ferritina mayor de 500, CPK elevada, más de 2 veces su valor normal, o tener un conteo de linfocitos menor de 800. Si nosotros tenemos una persona que empieza a desaturar y tiene algunos de estos parámetros, ojo con ese paciente, ¿verdad? Ese es el paciente que se va a complicar. Aquí tenemos el manejo según NIH, según OMS y los diferentes manejos que tenemos. Según NIH, no se da nada como profilaxis preexposición y como profilaxis postexposición no se acepta hidroxicloroquina, tampoco aceptan ivermectina. Es simplemente observar el paciente, se encuentra que un paciente llega con una prueba de COVID positiva, pues se le manda con acetaminofén a su casa y cuando se ponga disneico regresa. Aquí vemos que actualmente se ha aceptado para los pacientes que no requieren hospitalización ni oxígeno suplementario y que llegan a que lo vea el médico. Si tiene factores de riesgo de COVID severo, se acepta el uso de casirivimab y indevimab, o sea, anticuerpos monoclonales. Tienen que usarse por vía endovenosa, tiene que hacerse en forma intrahospitalaria porque puede haber reacción anafiláctica y idealmente observar al paciente 1 o 2 horas después de aplicado. Actualmente se está trabajando en las presentaciones subcutáneas y anteriormente se había aceptado el bamlanivimab y el etesevimab, pero después ya actualmente ya no se usan porque resulta que no funcionan con las nuevas variantes. Posteriormente, si el paciente estuvo interno y lo mandan a la casa, discharge from hospital, o sea, sale del hospital y va a la casa y requiere oxígeno suplementario, pues bueno, solo el oxígeno y de ahí no se acepta ningún otro medicamento, ¿verdad? Tal vez dexametasona en aquellos que tienen necesidad de oxígeno suplementario en forma importante cuando salen del hospital, Dexa, ¿verdad? Luego, en la terapia del paciente hospitalizado, el NIH solo acepta remdesivir para el paciente que está en el hospital y necesita oxígeno suplementario. El que no lo necesita no se acepta ni dexametasona ni remdesivir. El que ocupa oxígeno, dexametasona, 8 miligramos al día, parece dosis pediátrica, pero bueno, es lo que está aceptado, más remdesivir. Y en el paciente hospitalizado que requiere de alto flujo, seguimos con dexametasona más remdesivir. El paciente que requiere ventilación mecánica invasiva o ECMO, seguimos con dexametasona y podría el uso de tocilizumab. En el que ya está en alto flujo, también el NIH acepta la posibilidad de tocilizumab. O sarilumab en algunos casos. La Organización Mundial de la Salud, sin intervención farmacológica en los expuestos, medidas de bioseguridad, por supuesto, todo mundo con medidas de bioseguridad, distanciamiento, lavado de manos, uso de mascarilla. En enfermedad leve, colchicina lo considera de baja certeza. En enfermedad moderada, tromboprofilaxis para pacientes hospitalizados. Y en enfermedad severa, pues el uso de tocilizumab, esteroides y tromboprofilaxis. Esto es el FLCCC, que es un grupo de especialistas en cuidados intensivos en Estados Unidos. Aquí está el doctor, varios colegas que son muy reconocidos internacionalmente porque
Está uno de los intensivistas, el doctor Paul Marik, que es el segundo intensivista con más publicaciones científicas en el mundo. Es parte de este grupo. Ellos tienen un tratamiento que se le llama el IMAS Plus, que este es para prevención y tratamiento temprano. Para ellos, la droga más importante es ivermectina, a 0.2 miligramos por kilo, tomada, la usan ellos 2 veces por semana o una vez por semana posteriormente. Usan vitamina D, C, usan el zinc y la melatonina. En el paciente que ya tiene una prueba positiva y que ya empieza con síntomas, ellos no están de acuerdo con el NIH ni con la OMS en que se le mande a su casa con acetaminofén y regrese cuando esté desaturando. Ellos usan ivermectina 0.4 a 0.6 por kilo por día, por lo menos 5 días. Fluvoxamina, que lo que hace es inhibir el receptor sigma y por tanto inhibir la secreción de interleucinas. La fluvoxamina la usan 50 miligramos al día, 2 veces al día, por 10 a 14 días. Ellos usan como el microdacin, lavados también de nariz y garganta. Usan vitamina D, vitamina C, el zinc, melatonina, aspirina y las variedades de oxígeno según la necesidad del paciente. Tienen múltiples publicaciones este grupo. Aquí luego ellos ya en el tratamiento intrahospitalario utilizan el esquema MAT+, que es metilprednisolona en lugar de dexametasona. Ellos dicen, y las publicaciones ya tienen múltiples metaanálisis publicados, en donde la respuesta es mucho mejor con metilprednisolona que con dexametasona. Ácido ascórbico, tiamina, heparina o anticoagulante, puede ser también apixaban o rivaroxaban. Continúan usando ivermectina dentro del hospital, fluvoxamina y ciprofloxacina. Y en los pacientes más graves continúan usando ivermectina, fluvoxamina, ciprofloxacina, terapia antiandrógena, porque se ha visto que terapia antiandrógena inhibe el correceptor, que es una proteasa de serina que vimos hace poco en una de las diapositivas. Melatonina, famotidina también, ¿verdad? Más como esteroide ellos no usan dexametasona, ellos prefieren la metilprednisolona en pulsos, aparentemente con muy buenos resultados. Estos son las guías de la ITSA, la Sociedad Norteamericana de Enfermedades Infecciosas, igual al NIH, igual a la OPS, que dice en el que está con síntomas tempranos en forma ambulatoria, monoclonales, ojo con el uso de Regeneron, anticuerpos monoclonales en etapa inicial, tiene que hacerse antes de los primeros 7 días. Si se usa después, podemos tener más bien complicaciones, y eso lo dice la hoja que trae el mismo medicamento, ¿verdad? Ahí en el prospecto del medicamento está especificado que si uno lo utiliza tarde, desarrolla más bien un empeoramiento del COVID, ¿verdad? Entonces tiene que usar bastante temprano dentro del hospital en forma endovenosa como tratamiento temprano. Ya una vez que los hospitalizan, solo se aceptan el uso de dexametasona o tocilizumab. Eso es igual NIH, ITSA, OPS básicamente funciona igual, aunque la OPS ya dice que acepta que haya un tratamiento temprano y ya da categoría moderada, por ejemplo, a la colchicina. Este es el esquema en Honduras. Se acaba de terminar hace como un mes. Tomando en cuenta la fisiopatología de la enfermedad, se ve cargado, complicado, pero la forma aquí está puesto de una manera más sencilla. El tratamiento ambulatorio, el aislamiento, el uso de microdacin, ivermectina, a 0.4 se dejó por kilo por día por 5 días, aspirina en dosis pequeña, 75 miligramos al día por 10 días, la colchicina 0.5 cada 2, estómago vacío, porque si lo toma con estómago lleno le va a dar diarrea. En cambio, la ivermectina tiene que ser con estómago bien lleno, porque así se absorbe mejor, o acetaminofén.
Y el manejo hospitalario, oxígeno, que puede ser en puntas nasales, en mascarilla reservorio o alto flujo, según la necesidad del paciente. Siempre el uso de la aspirina, ivermectina, el microdacin y la colchicina, anticoagulante, que puede ser apixaban, rivaroxaban, o el uso de Clexane, ¿verdad? Esteroides, metilprednisolona, dexametasona o prednisolona, el uso de tocilizumab. Si no hay tocilizumab, pues se está estudiando la posibilidad de baricitinib, la pronación, antibióticos en caso necesario, broncodilatadores inhalados. Ya vamos a terminar. Esto es interesante. Miren, esto es la India. Ustedes recuerdan cómo salía la India en los medios de comunicación masiva. La cantidad de muertos, los cremaban, es parte de su costumbre, pero también por la cantidad de muertos. Pues en India hubieron estados que decidieron usar ivermectina como lo proponía el FLCCC y otros que decidieron no usarla. Esta es la gráfica del estado de Delhi en la India, en donde después de que se inició el uso de ivermectina en el protocolo de manejo, en alrededor de 7 semanas, 5 a 7 semanas, hubo un descenso del 97% del número de casos y de muertos. Y este es otro de los estados, el Uttar Pradesh, que también hizo lo mismo. Y miren la curva, el descenso dramático. Los que no decidieron no usarlo continuaron con la curva hacia arriba. Aquí está el número de estudios por ivermectina, más de 66 trials, más de 26,000, 27,000 pacientes, más de 31 estudios randomizados controlados. Según estos estudios, hay un 86% de mejoría usado como profilaxis, un 72% como tratamiento temprano, 72% de mejoría, ¿verdad? O sea que no avanza hacia enfermedad grave, 40% de mejoría usado en tratamiento ya dentro del hospital y un 58% de mejora de la mortalidad. Esto en triales randomizados, controlados. Estos son los países del mundo usando ivermectina actualmente. Honduras es uno de ellos. Las conclusiones de tratamiento, tanto la OPS, el NIH, la ITSA, no aceptan ningún medicamento como profilaxis. En enfermedad leve solamente monoclonales, en hospitalizados dexametasona, tocilizumab o sarilumab más suplemento de oxígeno. El resto del mundo está usando enfoque multisistémico, que es como el que usa ivermectina, colchicina, metilprednisolona, anticoagulantes, y que utiliza en el paciente ambulatorio ivermectina, colchicina, aspirina. El resto del mundo usa ese enfoque, donde hay más mortalidad. Lo único que podemos decir, y está en la diapositiva que les mostré, que Estados Unidos es el país con más muertos en el mundo. Estadios de recuperación de enfermedad por COVID. El COVID-19 se considera COVID agudo, síntomas hasta por 4 semanas desde el inicio de la enfermedad. Sintomatología continua, los que persisten de 4 a 12 semanas. El síndrome post-COVID se considera aquella persona que tiene síntomas que continúa por más de 12 semanas y que no puede ser explicado por otra patología. ¿Cuáles son los síntomas más comunes del long COVID o del COVID prolongado? Fatiga, disnea, disconfort torácico, tos, anosmia. Puede haber también dolores articulares, cefalea, rinitis, geusia prolongada, pérdida de apetito, vértigo, mialgias. Puede haber estrés postraumático, daños de memoria, concentración pobre, alteraciones cardíacas, arritmias, fibrosis pulmonar. Dentro de las secuelas reportadas, varias semanas, perdón, después del egreso, sobre todo aquellos que han tenido enfermedad moderada y severa, de las pulmonares, fibrosis, enfermedad restrictiva, disminución de capacidad de difusión, hipertensión pulmonar, neurológicas, depresión, ansiedad de tipo cognitivo, cardíaco, arritmias, miocardiopatías, neuromiopatías, sobre todo si han estado ventilados. Y la OMS ha dado una alerta a los países de que estén vigilantes del COVID prolongado porque va a necesitar manejos y puede ocupar hospitalizaciones.
Un par de palabras sobre las vacunas, más de 6 billones de dosis aplicadas, más de 40 millones de dosis aplicadas en el mundo todos los días. Honduras lleva vacunado 50.5% de primera dosis de la población meta y 35% vacunación completa. Las vacunas son de múltiples plataformas tecnológicas, ácidos nucleicos, partículas similares a virus, péptidos, vectores virales, proteínas recombinantes, virus vivos atenuados, inactivos, etc. Las más conocidas, la de la plataforma de RNA mensajero, que son la Pfizer y la Moderna, ¿verdad? Luego las que usan vectores virales como AstraZeneca, como Johnson Johnson, como Sputnik. La del RNA mensajero consiste que en un fragmento de RNA mensajero ponen la información genética para hacer la proteína S, le inyecta eso al paciente. Entonces el paciente empieza a producir esa proteína S, el sistema inmune lo reconoce y forma anticuerpos e inmunidad celular en contra de ella. Efectividad de más del 90%. Y los vectores virales consiste que ponen la información genética para hacer proteína S en un adenovirus de chimpancé, por ejemplo, que no se multiplica, que no produce enfermedad, pero que les sirve para que entre al organismo el material que informa cómo hacer la proteína S, el organismo la empieza a hacer, el sistema inmune la reconoce y se desarrollan los anticuerpos. Bueno, aquí las vacunas con aprobación de emergencia por FDA, OMS, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson, Sinovac, Sinopharm, Sputnik en Rusia, varios países en varios continentes la utilizan, Honduras es uno de ellos. Honduras inició vacunación de embarazadas en agosto y mayores de 12 años en octubre. Refuerzos, tercera dosis, está aprobada por FDA para mayores de 65 años, menores de 64 con comorbilidad o población de alto riesgo laboral, como nosotros, personal de salud, y ya varios países en utilización. ¿Y qué de la combinación? La OMS ha publicado estos mapas, donde vemos que qué pasó con la atención de las personas con VIH y mientras estaba la pandemia de COVID. Esto es junio del año pasado, junio del 2020, en verde, aquellos que no tuvieron problema y siguieron dando ARVs. En rojo, los que no pudieron hacer las dos cosas y priorizaron COVID. En gris, los que no han dado datos. Nosotros aparecemos en gris. Aquí estamos en noviembre del 2020, vemos que hay menos rojo. Cada vez más países están ya tratando, dando sus ARVs, haciendo pruebas, etcétera, y cada vez menos países están en rojo. O sea que el manejo de VIH se sigue viendo afectado por la pandemia. Bueno, en cuanto a manejo conjunto, podemos decir que VIH positivo se ha considerado un factor de riesgo para desarrollo de COVID severo, mayor riesgo de hospitalización y muerte en algunos estudios, pero hay unos cuantos estudios también que dicen que no. La OMS dice que en más de 60 países sí se considera factor de riesgo, ¿verdad? De COVID severo cuando se tienen las dos enfermedades. El riesgo aumenta si además se tienen otras comorbilidades, si tiene VIH y además diabetes, hipertensión, obesidad, EPOC. Con un conteo de CD4, mientras más bajo, peor pronóstico. El manejo de COVID durante la hospitalización es esencialmente el mismo que en pacientes VIH positivos, los mismos medicamentos. Si el paciente está bien controlado con su terapia ARV, no se debe cambiar para que incluya medicamentos como lopirrito, porque ustedes saben que se había estado estudiando para ver si también funcionaba en COVID, pero no, los estudios no han dado muy buenos reportes sobre esto. Y por tanto, no se debe intentar cambiar el esquema que le está funcionando al paciente por darle el lopirrito, ¿verdad? COVID-19 más VIH más embarazo en mujeres embarazadas hospitalizadas con SIDA y con COVID se manejan igual que las embarazadas sin VIH. Se puede usar remdesivir, se pueden usar esteroides. Idealmente no usamos colchicina, no usamos ivermectina en las embarazadas. Y no se deben suspender los ARVs.
En España hay algunas publicaciones que encontraron que tenofovir y emtricitabina puede disminuir algunas complicaciones en COVID, pero no está confirmado hasta ahorita. En cuanto a prevención y vacunas en pacientes con la doble enfermedad VIH y COVID, la OMS reporta un 30% más de riesgo de COVID severo en pacientes VIH positivos en los datos de esos 67 países que les hablábamos. También la OMS reporta que el 23% de los pacientes VIH positivo y COVID hospitalizados fallecen. Por tanto, se recomienda mantener el estado inmunológico de los pacientes con VIH de la mejor forma posible, como con adherencia con su terapia RB. Se recomienda a los pacientes VIH seguir las mismas normas de bioseguridad que la población. Mascarilla, especialmente si estamos en lugares congestionados, idealmente la doble mascarilla, lavado de manos, evitar aglomeraciones. Se recomienda además a los países priorizar a los pacientes VIH positivos en las campañas de vacunación contra COVID. Las vacunas anti-COVID son seguras en los pacientes con VIH. ¿Por qué? Porque no están usando virus vivos, que son las vacunas de virus vivos son las que se evitan en las personas con VIH, sobre todo los de menos de 200 células CD4. Pero la de COVID se puede usar aún con menos de 200 células CD4. Se pueden aplicar las vacunas contra COVID con cualquier valor de células CD4 y de carga viral. Se recomienda a los países buscar mecanismos para mantener y priorizar la atención a los pacientes de VIH y que esos servicios funcionen adecuadamente durante la pandemia de COVID. Bueno, terminamos. Creo que esto era lo más importante. Muchas otras cosas que decir, que las podemos evacuar a nivel de preguntas por razones de tiempo. Gracias. Muchas gracias, doctora, por la excelente presentación. Vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas al final. En este momento les vamos a hacer una presentación de un video sobre el contexto social del impacto del COVID-19 en personas con VIH, ¿verdad? Como les mencionaba, a nuestros participantes vamos a atender sus dudas después de compartir con ustedes este video. Además, tendremos una reflexión sobre el impacto del COVID-19 en las mujeres con VIH. Adelante, por favor, compañero, compartiendo el video. Creo que tenemos un problema con el sonido, que no hay audio. Quizás podemos retroceder el video con el audio, por favor.
Buenos días, estimada concurrencia. Soy la doctora Eunice Molina, médico general con maestría en VIH. Actualmente nos encontramos en el Clipper Las Crucitas. El día de hoy hablaremos sobre el VIH y el COVID, pero más que el aspecto clínico que ya se sabe, ya se ha hablado en muchas ocasiones, vamos a hablar sobre el contexto social, sobre el impacto que esto ha producido en diferentes poblaciones. Actualmente, a nivel mundial, se conocen 37 millones de casos y en nuestro país, 39.000 casos. A todo esto, la edad más frecuente es de 15 a 29 años. Pero estos son los casos que están visibilizados. ¿Y dónde están los casos invisibilizados? Algo bien importante es que el impacto que ha venido existiendo desde que inició esta pandemia en las personas con VIH, y no solo en las personas con VIH de hecho, sino en poblaciones LGBTI, trabajadoras sexuales, violencia, en las cuales las mujeres sufren violencia doméstica, porque el confinamiento también ha ayudado a que aumenten esos casos. ¿Y por qué hablo de las poblaciones vulnerabilizadas? Estas poblaciones son vulnerabilizadas por la sociedad, porque las excluyen, porque no hay igualdad de derechos. Muchas personas no asisten a su consulta por el miedo al señalamiento, al estigma y a la discriminación. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de que llega una persona que, si en todo caso llega a su consulta o llega porque tiene síntomas o signos de COVID, llega y desde el momento que le dice al personal de salud que tiene VIH, ok, empiezan las murmuraciones. Ah, aquella persona tiene VIH. Tener cuidado. Mi pregunta es, ¿tener cuidado en qué? El trato debe ser igual. No debe ser un trato diferenciado. Esta persona es hospitalizada. Al momento de ser hospitalizada, en su cama, arriba, donde dice su nombre, le colocan un rótulo que dice VIH positivo. ¿Y por qué le colocan ese rótulo? Según, para tener mayor uso de normas. Y digo mayor uso, a veces ni las usan, ¿no? Por ejemplo, los guantes. Los guantes deberían ser utilizados para todos los pacientes, para la infección de sangre, para cualquier otro procedimiento, no solo en las personas con VIH. Entonces vemos algo ahí. ¿Qué derecho se rompió ahí? El derecho a la confidencialidad, el derecho al trato indiferenciado, el derecho a que la persona tiene, a que si no desea ser pública, no tiene por qué colocársele un rótulo ahí. Simplemente es como otros pacientes, es como otras personas que están hospitalizadas. Iguales derechos, personas humanas, personas que simplemente desean atención en salud. Estas personas viven en constante miedo al señalamiento, miedo a que lo discriminen. Existen otros casos, y hablo con propiedad porque lo he visto, lo he oído y he tenido muchas veces que intervenir, en el cual se presenta, el momento de presentar el diagnóstico del paciente, de la persona, porque él está vital o ella está vital, con diagnóstico, primero VIH. Tenemos que tener mucho cuidado, porque desde ese momento estamos rompiendo la confidencialidad y desde ese momento incluso estamos ayudando a que exista mayor estigma y discriminación, mayor desigualdad de oportunidades incluso, porque aún existen médicos que no quieren atender a las personas con VIH. Y
Buenas tardes, amigos, amigas de todas las redes o población en general. Mi nombre es Benita Ramírez, soy la referente nacional de la Comunidad Internacional de Mujeres con VIH-Sida, capítulo Honduras. En la actualidad, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, las personas con VIH han sido fuertemente afectadas, como ser en el acceso a su tratamiento antirretrovirales, las dificultades a movilizarse. Es por eso que la Asociación Foro Nacional de VIH-Sida e ICW Capítulo de Honduras y las organizaciones de la sociedad civil sumaron esfuerzos para realizar la entrega a domicilio de los antirretrovirales a las personas con VIH. En el contexto antes mencionado, la estigma y la discriminación hacia las personas con VIH ha aumentado. Asimismo, la violencia contra las mujeres y niñas debido al confinamiento. Es muy importante realizar acciones concretas a favor de las personas con VIH. Hemos avanzado, pero aún hay brechas que superar. Bien, muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes de esta webinar. Muchas gracias por compartir también estos videos. A la doctora Eunice Molina y a Benita Ramírez por darnos a conocer esta experiencia y estos conocimientos. Me gustaría leer un par de preguntas que hemos encontrado en el chat para la doctora Paló a modo de tratar de resolverlas. Doctora, si le parece bien, voy a hacer lectura de las preguntas. Dice, una, ¿en qué momento se puede vacunar a un paciente que tuvo COVID-19? Y otra pregunta está orientada a cuál es el mecanismo de acción de la ivermectina en la infección por COVID-19. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, doctora. Perdón, doctora, no logré escuchar bien la primera pregunta. Si me la pudiera repetir, por favor. Con gusto, la primera pregunta, ¿en qué momento se puede vacunar un paciente que tuvo COVID-19? Ok, excelente. Bueno, si tuvo COVID-19 y estuvo hospitalizado por COVID, las guías actualmente nos dicen que 2 semanas después de haber salido del hospital podría vacunarse, pero la mayoría de los médicos usualmente esperamos 1 mes después que salió del hospital para poderlo vacunar. Y ustedes creo que todos hemos oído y leído los artículos en donde se menciona que debido a que uno hace anticuerpos después de la infección, naturalmente hacemos anticuerpos. Esos anticuerpos pueden durar hasta 3 meses, entonces no hay miedo en que la vacunación sea alrededor de 1 mes después de que salió del hospital. Hay artículos que nos mencionan inclusive que teóricamente lo idóneo sería vacunarlo a los 3 meses. Pero si hay alguna razón que vuelve más urgente o necesaria la vacunación, se puede hacer con tranquilidad al mes, incluso a las 2 semanas después de haber salido del hospital. ¿La otra pregunta? Ahorita le recuerdo la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el mecanismo de acción de la ivermectina en la infección por COVID-19? Excelente, me encanta esa pregunta porque yo sé toda la polémica que hay alrededor de ivermectina. Miren, ivermectina se usa inicialmente en oncocercosis en seres humanos. Sabemos que el FDA dijo no somos caballos, no somos vacas, dejen de usarlo. Eso evidencia y ha sido muy publicitado, evidencia un desconocimiento de que, por ejemplo, en el 2015 los descubridores de ivermectina recibieron el premio Nobel de Medicina por el uso de ivermectina en humanos, además de en animales, ¿verdad? Que también se usa. La doxiciclina se usa en animales y en humanos también. La ivermectina se usaba sobre todo en oncocercosis.
¿Qué pasó? ¿Por qué se empezó a ver en COVID? Hubo un trabajo en Australia en donde se demostró que las cargas virales, en el laboratorio se demostró que las cargas virales de COVID disminuían notablemente con ivermectina. ¿Cómo funciona? Uno, impide la interacción de la proteína S con el receptor ACE2, con la enzima convertidora de angiotensina 2. Ese es uno de los mecanismos. El otro mecanismo de acción es que el virus del COVID tiene proteínas estructurales y no estructurales. Las estructurales, cuando se multiplica el virus, no necesitan entrar al núcleo para formarse, se hacen a nivel de aparato de Golgi, se reproduce. Esa es una diferencia con VIH. El virus de VIH sí tiene que entrar al núcleo, el de COVID no necesita. Las únicas proteínas del virus de COVID que entran al núcleo son las no estructurales, que resulta que son bastante importantes porque todos sabemos en el núcleo empieza la información genética para que las células produzcan naturalmente interferón, y el interferón es una sustancia antiviral. Entonces, cuando entra el virus de COVID, las proteínas no estructurales del virus del COVID bloquean las importinas, que son como unos poros que hay en el núcleo, por donde puede entrar la información de las proteínas del virus. Entran por esas importinas y bloquean la producción de interferón. Eso hace el virus. ¿Qué hace la ivermectina? Bloquea las importinas. Entonces, al bloquear las importinas y las proteínas no estructurales del virus no pueden entrar al núcleo para bloquear el interferón, por tanto la célula hace una cantidad normal de interferón que tiene una actividad antiviral. Hay alrededor de 17 mecanismos más de acción de ivermectina en el COVID que están en un artículo en la revista Nature, Naturaleza, están publicados hace aproximadamente 4 meses, un artículo muy interesante. Y miren, hubo una observación que la hizo el Colegio Médico de Tokio en Japón. En África se usa mucha ivermectina en seres humanos. ¿Para qué? Para oncocercosis o la ceguera de los ríos. Allí en los países africanos que usan esto como profilaxis, ivermectina se toma como profilaxis permanentemente en esos países. Estas personas que la tomaban por la oncocercosis no les daba COVID. Allí empezó una observación. Los países que no tenían oncocercosis y por eso no usaban ivermectina profiláctica tenían mucho más COVID que los países que sí tomaban ivermectina profiláctica por oncocercosis y no les daba COVID. Allí empiezan las observaciones. Luego está un estudio publicado en Lancet de un asilo de ancianos en París que tenían sarna. Como todos sabemos, ivermectina se usa en sarna. La sarna noruega en VIH se maneja con ivermectina. Entonces, a los ancianos que se les estaba dando ivermectina por la epidemia de sarna que hubo en ese asilo, resultó que no les daba COVID, mientras que los demás que no la estaban tomando por la sarna sí desarrollaran COVID. Ese es el inicio de las observaciones clínicas. Luego vienen los estudios que hace el doctor Carvalho en Argentina, que lo que hizo el doctor Carvalho en un hospital, agarró un grupo de médicos y enfermeras y a un grupo, todos ellos estaban atendiendo COVID, a un grupo le da ivermectina y al otro no le da. Resulta que a los que les dio ivermectina, ninguno adquirió COVID, y de los que no les dio ivermectina, 58 médicos desarrollaron COVID, médicos y enfermeras. Ese es el famoso trabajo de Carvalho en Argentina. Luego vienen los trabajos del doctor McCulloch. ¿Quién es el doctor McCulloch? Que es un cardiólogo gringo que es uno de los 3 cardiólogos con más trabajos científicos publicados en el mundo también. Paul Mary, que es un intensivista con esa característica también. Ellos empezaron a trabajar en Estados Unidos con tratamiento ambulatorio temprano, con ivermectina, con colchicina. Ellos usan también zinc, vitamina C, vitamina D.
y vieron que los resultados eran en realidad bastante buenos. Están publicados en el American Journal of Medicine, en JAMA, Lancet, hay también publicaciones en PLOS ONE, y así en varios países en el mundo. En la experiencia de la India, que les enseñé las gráficas, en donde en 5 semanas bajó más del 97% del número de casos en Uttar Pradesh y en el estado de Delhi. En Chiapas, en México, ¿qué se pudo ver? México como país tenía una cantidad, todos vimos la gráfica de incremento de casos de COVID, pero en Chiapas hay oncocercosis y por la oncocercosis tomaban ivermectina profiláctica y resulta que los números de Chiapas eran 10 veces menores en cuanto a COVID que el resto del país. Lo mismo pasó en algunas áreas de Perú. Entonces tenemos la experiencia en África, la experiencia en India, la experiencia en Perú, la experiencia en México, en Brasil, en Argentina y en Honduras. En abril del año pasado había una mortalidad de 17%, letalidad, bajó después a 15%. Y cuando se abrieron los triajes y empezó a darse ivermectina, empezó a darse acitromicina, empezó a darse microdacin, lo que se conoce popularmente como maíz. Eso, el tratamiento ambulatorio temprano lo propuso la plataforma Todos contra el COVID desde marzo, abril del 2020. El doctor Videa le puso el nombre de maíz en junio aproximadamente. Pero se vio que desde que se empezó a repartir esto en triajes, la mortalidad en Honduras bajó de 14 a 2.5%. Y eso está en proceso de publicación porque esos datos se enviaron a una universidad norteamericana donde un señor que tiene un doctorado en matemáticas y él es el jefe del departamento de matemáticas de esa universidad. El otro es un doctorado en bioestadística que también trabaja en esa universidad. Ellos analizaron los datos y se ve que hay una caída estadísticamente significativa de la mortalidad en Honduras con el uso del tratamiento ambulatorio temprano. Eso está ya en proceso de publicación en una revista internacional. Entonces, me parece que cuando alguien dice, bueno, es que la ivermectina es una medicina de animales, obviamente no sabe que se usa en oncocercosis, que se usa en sarna, que se usa en muchas otras enfermedades humanas y que hay más de 4 billones de dosis utilizadas de ivermectina en humanos y todos los estudios que estamos hablando ahorita. Hay una gran polémica en este momento porque las organizaciones y países que están a favor de ivermectina dicen que lo que hay son intereses económicos porque son mucho más caros los monoclonales, pero los monoclonales hay que ponerlos en vena, hay que ponerlos en un hospital. Si nosotros los ponemos en Honduras, si ya de por sí teníamos servicios atascados y poniendo un medicamento que hay que ponerlo en vena dentro de un hospital, eso significa colapsar aún más nuestros hospitales. Además que vale 6,000 lempiras la dosis, cuando estamos viendo los datos de que hay un medicamento tomado que hace exactamente lo mismo y que vale 2 lempiras, 3 lempiras cada pastilla. Entonces, hay literatura a favor, hay literatura en contra. Está, por ejemplo, el metaanálisis de Andrew Hill de la Universidad de Liverpool, que tiene más de 60% de disminución de mortalidad con ivermectina, más de 80% de mejoría en tratamiento temprano. Pero luego salieron los grupos que están en contra y dijeron, no, en ese metaanálisis de Andrew Hill está el estudio del doctor El Ghazar de Egipto y ese estudio tiene bias, ese estudio usó datos incorrectos. Entonces vino un grupo en Inglaterra, en Londres, que sacó el estudio de este doctor egipcio, del doctor El Ghazar, del metaanálisis de Andrew Hill, y aún así había estadísticamente, en forma estadísticamente significativa, datos a favor del uso de ivermectina, perdón. Entonces,
Yo a título personal tengo ahorita una cohorte de más de 400 pacientes en quienes usamos tratamiento ambulatorio temprano con ivermectina y tengo un porcentaje de hospitalización de 1.7% y de ese grupo mortalidad es 0. Entonces, la literatura internacional dice que el 15 al 20% se hospitaliza. Pues de mis 400 pacientes, el 1.7 fue el que se hospitalizó. Y es una experiencia que estamos ahorita trabajando en otro artículo para publicación internacional también, en donde estamos viendo datos de otro colega acá en el país, el doctor, uno de los intensivistas en San Pedro, que tiene una experiencia similar también. Él tiene alrededor de 450 pacientes tabulados ya. Entonces, creo yo que uno no puede cegarse a la evidencia. Que si funciona la dexametasona, sí, yo creo que sí funciona. El tosi también, claro que sí, y lo usamos. El remdesivir tiene muchos artículos a favor y en contra. Pero hay un dato interesante. ¿Por qué remdesivir se aprobó cuando tenía, al momento de aprobarse, solamente un artículo que decía que disminuía hospitalización en 4 días, pero que no disminuía mortalidad? Ese era un estudio hecho en Estados Unidos. Y en China se había hecho otro estudio que decía que era igual que placebo. Acaba de salir un estudio europeo que dice que es igual que placebo, pero ese fue aceptado. Ivermectina lleva más de 6 metaanálisis, lleva más de 60 publicaciones científicas, ese no se acepta. Entonces, durante esta pandemia se han visto algunas cosas así que no tienen mucha explicación. No se sabe hasta dónde pueden haber intereses económicos o no. Sin embargo, creo que a nosotros eso no nos tiene que interesar, nos tiene que interesar la evidencia científica. Yo he leído evidencia científica que me convence, y por otro lado me convence más lo que le ha pasado a mis pacientes. Eso podría responder. Muchas gracias, doctora, por tan importantes recomendaciones y por su respuesta. Antes de dar paso a las siguientes consultas, me gustaría compartir con los participantes un enlace que contiene el formulario de evaluación de esta serie de webinars. A todos los participantes les agradeceré completar este formulario antes del cierre de esta sesión, por favor. En este momento está siendo compartido el formulario de evaluación en el chat de este Zoom. Y bien, doctora, continuando con la consulta, tenemos otra consulta que dice si se cuenta con información científica de respaldo sobre cuál debería ser la vacuna de tercera dosis a usar según la vacunación completa recibida. Adelante. Ok, están los esquemas homólogos y los esquemas heterólogos. ¿Cuáles son los homólogos? Que me pongan la tercera dosis de la misma que recibí las primeras 2 dosis. Y los heterólogos es combinando. Entonces, se ha aprobado hasta el momento los homólogos. El FDA aprobó que si usted recibió Pfizer en las 2 primeras dosis, reciba Pfizer como tercera dosis. Pero hay ahorita una publicación bastante reciente de estudios hechos con esquemas heterólogos. O sea, le pusieron sus primeras 2 dosis de AstraZeneca y la tercera fue Pfizer. Y el resultado fue muy bueno. De hecho, aparentemente en los esquemas heterólogos había una mayor cantidad de formación de anticuerpos. Y recordemos también la inmunidad celular, que en los homólogos. Según una publicación de algunos medios masivos, FDA tiene ya en consideración el aprobar los esquemas heterólogos. Esto todavía no hemos visto la publicación oficial confirmando el uso de esquema heterólogo. O sea que si tuvimos AstraZeneca las primeras 2 dosis, nos puedan poner Pfizer de tercera. Sin embargo, la evidencia que hay, por ejemplo, en unos trabajos hechos por españoles, ingleses y alemanes con esquemas heterólogos, en donde se le ponían a las personas una dosis de una plataforma de vectores virales como AstraZeneca o como Johnson & Johnson, por ejemplo,
y una siguiente dosis de una plataforma de RNA mensajero como Moderna o Pfizer, la cantidad de anticuerpos era mucho mayor en los que mezclaban vacunas que en los que usaban la misma vacuna, ¿verdad? Y esa evidencia es la que ha servido de base para que varios países usen estos esquemas. De hecho, una persona muy famosa que usó un esquema heterólogo fue la canciller Angela Merkel en Alemania, ¿verdad? Que ella usó una primera dosis de AstraZeneca, una segunda dosis de Pfizer. Era parte de los estudios hechos en Alemania. Entonces, ¿qué les podemos decir ahorita? Teóricamente se podrían usar vacunas diferentes, no hay problema, basados en estos estudios ingleses, españoles, alemanes, que han sido publicados. Esos eran con segunda dosis. Con tercera dosis están ahorita en proceso varios trabajos. Hubo ya unas publicaciones en preprint, ¿verdad? Que aparentemente sí se puede usar un esquema heterólogo. Muchas gracias, doctora. Gracias por compartirnos pues su tiempo y tan importante información. Realmente desde la organización del foro estamos muy agradecidos por esta magnífica webinar. Y no es más que agradecerle infinitamente por su participación y su disponibilidad el día de hoy. Hemos llegado a superar más de los 90 participantes en esta webinar, así que ha sido un éxito. Y realmente no me resta más que agradecer a todos y todas las participantes que han podido asistir hoy a esta magnífica presentación de la doctora Elsa Paló. Agradecer también a nuestro socio importante, el UNFPA y UNICIDA, por tener la confianza que han depositado en el foro, a la Secretaría de Salud por la coordinación efectiva y evidentemente a todo el equipo de Forocida que ha estado volcado en el trabajo para la organización de esta webinar. Antes de terminar, me gustaría darle la palabra a la doctora Flor Matute, representante del UNFPA, con unas pequeñas palabras de cierre. Adelante, Flor, bienvenida. Muchísimas gracias, Karen, por darme la oportunidad. Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias al Foro Nacional de SIDA por ser nuestro socio y aliado, y a todo el equipo del foro y sobre todo a la Secretaría de Salud por haber aceptado este reto de realizar estos 3 webinars. Doctora Elsa Paló, como siempre, mis agradecimientos. Desde hace muchos años que la conocemos, desde hace muchos años hemos seguido su trayectoria. De hecho, muchos de nosotros fuimos alumnos suyos en algunos momentos, si no en las aulas, pues sí, ¿no? En la parte clínica. Gracias por esa amabilidad de dejar su tiempo para atender este webinar. Estamos más que seguros que el personal de salud del primer nivel de atención de la Secretaría ha enriquecido sus conocimientos, ha aclarado algunas dudas, tal vez el hecho de tener tanta información nueva y creciente y cambiante día a día, tanto con el tema de VIH como de COVID-19, tiende a alterar un poco la transmisión de la información y el acceso a ella. Le agradezco de manera personal tener su tiempo para nosotros, para este personal de salud que sigue admirando su trabajo, y agradecer sobre todo a las personas que se quedaron desde el inicio hasta el final de este webinar. El Fondo de Población de Naciones Unidas se ha comprometido con la salud sexual reproductiva de nuestro país, de nuestras niñas, adolescentes, mujeres y hombres, y agradezco personalmente y en nombre de nuestros representantes y de todo el equipo del UNFPA, al Foro Nacional de SIDA, Xiomara, Karen y todo el equipo por haber trabajado este día, este webinar. Muchísimas gracias, doctora Paló. Realmente muy gentil por haber estado con nosotros y haber dado esta información abierta, clara, precisa y sobre todo basada en ciencia. Gracias a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Flor, por esas palabras. Bien, a todos los participantes les agradeceríamos completar el formulario de evaluación de estas 3 webinars antes del cierre de esta sesión, por favor. En estos momentos está siendo compartido en el chat de este Zoom, así que les agradecemos que puedan completarlo. Y bien, habiendo concluido con esta espectacular presentación de la doctora Paló en el cierre de estas 3 webinars, agradecemos pues, a nuestra panelista el día de hoy, ¿verdad? Igualmente a todas las panelistas que han compartido con nosotros su experiencia y sus conocimientos, y agradecemos a todos y todas las participantes que se han unido a este grupo y serie de webinars. Realmente desde el foro estamos muy complacidos de poder compartir con ustedes los conocimientos y experiencias de estas magníficas expertas, así como las experiencias también y las vivencias de los diferentes participantes que se han visto involucrados en estas webinars. Las grabaciones de la webinar de las 3 webinars las podrán encontrar en el Facebook del foro, ahí están grabadas, y toda la documentación resultante de la presentación y los documentos sugeridos por los expositores se les harán llegar a través de los correos electrónicos que han completado en los listados de asistencia. Bien, sin más, agradezco nuevamente a nuestra expositora del día de hoy, a Luzpa y Unucida por la confianza depositada en el foro, al equipo de la Secretaría de Salud que nos ha acompañado, al equipo del foro que estaba involucrado en la preparación y organización de estas webinars, ¿verdad? Y sobre todo a todos y cada uno de los participantes que se ha visto involucrado y que han asistido y que han completado tanto las 3 webinars como alguna de ellas. Para todos ustedes, desde el foro les damos muchísimas gracias por su asistencia y su participación, ¿verdad? Así que nos encontraremos en otra ocasión. A todos y todas, muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde. Gracias, un placer. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.